Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas encontramos personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y el mejor modo es entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Los Mossos d'Esquadra han detenido esta mañana al rapero Pablo Hasél, condenado a 9 meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. El rapero se había encerrado en el edificio del rectorado de la Universidad de Lérida para evitar ser capturado, pero los agentes han podido sortear, con cierta facilidad, las barricadas mientras eran atacados por los activistas que les lanzaban sillas y les rociaban con extintores. El detenido no dejaba de gritar que estaban actuando contra él por una cuestión de represión procedente del Estado fascista. La lucha, no nos van a parar nunca. Amnistía total. Venceremos, no nos van a doblegar ni con toda la represión, jamás. Organización revolucionaria, amnistía total. Vayan a aturar, vayan a callar. Muerta el Estado fascista, muerta el Estado fascista. Ante esta detención, los dirigentes de Podemos, al parecer, consideran que detener a un delincuente que huye de la justicia es una falta de democracia. En su cuenta de Twitter, Podemos ha publicado lo siguiente: el rapero Pablo Hasél está siendo detenido. Todos aquellos que presumen de esta plena normalidad democrática y se consideran progresistas deberían sentir vergüenza. Y se pregunta, ¿se taparán los ojos? No hay progreso si nos negamos a reconocer los déficits democráticos actuales. Y desde Más País, Íñigo Errejón confunde la aplicación de la ley con la libertad de expresión y asegura que en España meten en la cárcel a los artistas por cantar o escribir. España es el país que más artistas tiene en prisión, por expresar sus opiniones, por cantar o por escribir. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, él es el director del Diestro. Don Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué le parece a usted que cuando a determinados sectores les detienen por cometer un delito se diga que todo es una represión del Estado fascista? Pues que en teoría ellos forman parte de ese Estado fascista, ¿no? Me llama la atención porque Podemos hace de gobierno y de oposición cuando le interesa. Es lo habitual en ellos, pero habría que recordarle a Pablo Iglesias que, por ejemplo, hoy ha hecho un comentario sobre un comentario que a su vez había realizado el presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ha puesto en su cuenta de Twitter: la democracia de un país se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el gobierno. Ese había sido el comentario que había hecho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y Pablo Iglesias pretende ponerle en evidencia desde su cuenta de Twitter. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, es decir, que hay la ley del embudo, la parte más ancha para ellos y la parte más estrecha, como siempre, para los demás. Es lo habitual. Pero, don Javier, yo puedo entender que un partido como Podemos critique que detengan a un rapero, que digan que es represión, pero es que el máximo líder de este partido es el vicepresidente del Gobierno del Reino de España. ¿No queda un poco extemporáneo de que desde el propio Gobierno se hagan este tipo de afirmaciones? Y más cuando encima es una persona que nosotros la hemos sufrido directamente, bueno, en primer lugar porque nos tiene bloqueados en Twitter, pero en segundo lugar porque nosotros, por ejemplo, en el mes de abril recibimos un burofax de Pablo Iglesias cuando nos hicimos eco de la noticia que circulaba en aquel momento sobre su posible relación con la hija de Jorge Bestringe, y eso provocó que Pablo Iglesias nos mandara un burofax, que creo que también recibió, entre otros, Periodista Digital, y que nos amenazara con que nos llevaba a los tribunales si nos rectificábamos. Entonces, este es el vicepresidente del gobierno y a esto dedica su tiempo libre, aparte de a ver series. Que bueno, ver series es a lo que dedica su tiempo de trabajo, claro.
Bueno, pues ya veremos lo que dice después de que esta tarde hemos sabido que el juez ha imputado a Juan Carlos Monedero por el caso Neurona por cobrar facturas falsas. A ver qué respuesta da, que también el Estado fascista está atacando a los suyos. Uy, pero lo más grave no es eso solo, Javier. Lo más grave es que entre esa información que ha aparecido de Juan Carlos Monedero, resulta que se dice que cobró 35.000 euros de las empresas de VTC cuando él estaba saliendo a manifestaciones en favor del taxi. O sea que eso ya es graciosísimo. Mientras por un lado sales a manifestarte a favor del taxi en contra de Uber y Cabify, por ejemplo, por el otro lado estás cobrando 35.000 euros por asesorar a esas mismas empresas. O sea que... Bueno, me parece casi tan gracioso como decir, nunca dejaré mi pisito en Vallecas y ahora vivo en un casoplón en Galapagar. Bueno, lo de siempre, haz lo que yo digo, pero no lo que hago. O sea, lo habitual en él. Ellos tienen la piel muy fina. Cuando le llaman roedor a Pablo Iglesias, cuando le dice aquello de coleta roedor, bueno, ya sabes que le dicen otra cosa, se pone muy estupendo y solo porque se lo pintan en una carretera a varios kilómetros de donde él está veraneando. Que habría que saber si no la pintó alguien de los suyos incluso, pero bueno, para ir de víctima. Bueno, entonces dejemos de hablar de Pablo Iglesias. Hablemos de Íñigo Errejón, que es de otro partido, como si no tuviera nada que ver, que dice que en España meten en la cárcel a la gente por escribir y por cantar. Bueno, en estos momentos yo no sé a cuántos han metido en la cárcel en España por escribir y por cantar. Yo la verdad, sería una información que Íñigo Errejón, gran bloqueador en Twitter, por otra parte, cuando le dicen algo que no le gusta, nos debería dar a todos, porque que yo sepa, a él no le metieron en la cárcel cuando escribió en Twitter que todos los policías eran unos bastardos, o sea que bueno, en fin, debería darnos más explicaciones y más detalles, como diciendo, si lo dice ante la prensa o en sede parlamentaria y tal, debería decir, mira, como fulanito, menganito, zutanito, pero no ha dicho nada, ha dicho que artistas, cantantes, solo por escribir. Creo que tenemos más posibilidades de acabar en la cárcel los que escribimos en contra de gente como Errejón o Pablo Iglesias que los que escriben en contra del rey o a favor de ETA. Pues no sé, a lo mejor al Dioni le metieron en la cárcel por cantar mal en Telecinco y no por robar un furgón blindado y fugarse al Brasil. Efectivamente, debe ser por sus opiniones demoledoras más que por haber robado ese furgón de Ya lo tengo, don Javier. Entonces, eso confirma que en España meten a gente en la cárcel por sus ideas. Dione tuvo la idea de robar un furgón y por eso le encarcelaron. Efectivamente. Y este chico, el Pablo Hasél, como no es más que un niño tonto, hijo de papá empresario, forrado y sin problemas en la vida, pues por sus caprichos y ya está, sin más. O sea, vivimos en un país surrealista y ese surrealismo lo hemos podido ver en las elecciones catalanas también, lo que ha pasado antes de las elecciones, las persecuciones a Vox. Lo que está pasando en España ahora mismo es alucinante. Tenemos un gobierno haciendo de gobierno de oposición, como puede verse a Iglesias, a Echenique y tal en sus comentarios en Twitter, y tenemos a una oposición haciendo no sé qué, como puede ver, o diciendo tonterías, como en el caso de Errejón, que lo único que nos debería aclarar, yo es que lo desconozco, a lo mejor es que hay muchos cantantes y muchos raperos metidos en la cárcel por esto, pero bueno, debería decirnos quiénes son esos que están en la cárcel por cantar o por las letras de sus canciones. Pues don Javier, ¿qué quiere que le diga? Ya ironías aparte, ya basta, ¿no?, de tanta demagogia que la izquierda puede acusar a la derecha de haber cometido los mayores delitos y sin embargo luego ellos dicen que, por ejemplo, los scratches cuando los aplican es justicia proletaria, pero cuando se los hacen a ellos son ataques fascistas y cosas por el estilo. El doble rasero yo creo que hasta sus propios votantes llegará un día en que dirán que ya basta, ¿no? Claro, es que uno de los ejemplos más graves de todo esto, más graves, yo creo que lo estamos viendo con lo que ha pasado en el Hospital Zendal de Madrid, un hospital público que se ha hecho en tiempo récord, que han sido capaces de sabotear, que es que hay que ser muy ruin para hacer eso, y no sé, querían hospitales públicos, los tienen, y cuando los tienen, pero son otros los que los hacen, no solo los critican, sino que los sabotean. Entonces es alucinante, pero vamos, esto ya, lo único que me alegra o lo único que me consuela es que el mal de muchos ya sabes que es consuelo de tontos. Y como esto está pasando en todas partes últimamente, porque viendo las noticias que llegan de Estados Unidos vemos que no somos los únicos tontos los de aquí,
pues es eso lo que te decía, el único consuelo que tengo. Pero lo que está claro es que hay una tabla distinta para medir unas cosas u otras. Pues como eso es consuelo de tontos, no nos consolemos y sigámoslo denunciando. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo. Don Fernando, Pablo Hasél, el rapero, detenido, y cuando le detienen por ser un delincuente condenado a 9 meses de cárcel y no presentarse en prisión como debía, dice que es represión del Estado fascista. Pues yo creo que el primer problema lo tenemos nosotros, querido Javier, y quiero decir, ¿por qué estamos hablando de este señor, este individuo? A ver, es que usted perdone por haber sacado el tema. Lamentablemente hablamos de seres así cuando no deberíamos darle ni la mitad de la importancia que ellos están buscando con los medios de comunicación, que en este caso, socios del gobierno comunista, pues les hacen la cama este tipo de conductas. Ha salido hasta la BBC hoy, hasta la BBC. Pero ¿quién es la BBC? A ver, escucha, la BBC, José María, me parece fenomenal, y la Fox en México, no, que quieras. Pero a ver, es un problema que es de identidad en España. Es decir, aquí se tilda que siempre no hay libertad de expresión cuando hablan unos nada más, o cuando cantan unos nada más. Es decir, cuando lo hacen otros, sí la hay. Bueno, ya termino. Mire usted, el mismo rasero para todos. Este señor a mí ni me va ni me viene, es que no he leído ni una sola canción, ni quiero saber absolutamente nada de su vida. Afortunado eres, ¿eh? No, eso te lo digo. No, pero porque usted sí conoce su obra artística. A raíz de... ¿Y qué es? Lamentable. Peor. O sea, que encima, como artista es malo. Es peor que lamentable, sí. Son letras totalmente inapropiadas, que no comparto en absoluto. Vale, pero lo malo es que al parecer son constitutivas de delito. Dicho lo cual, yo creo que en España hay un problema, porque es verdad, ¿no? Según una consultoría que trabaja para la ONU, dicen que hay 14 artistas que, en base a comentarios que podemos discrepar y que estamos totalmente en contra, han acabado en la cárcel o han acabado con condenas. Y creo una pregunta, ¿un llamamiento al odio o amenaza de crimen o asesinato es algo con lo que podemos discrepar o es un delito? ¿Es un delito? Yo creo que en ese caso sí que es un delito, pero sí es verdad, pero sí que es verdad que yo creo que la ley debe de primar lo que dice la Constitución española, que es, en su artículo 20, que es la defensa a ultranza de la libertad de expresión. Vamos a ver. Y creo que se puede solucionar fácilmente. Estamos yendo bien, pero vamos a poner ejemplos para entenderlo. Y también digo una cosa, creo que si yo digo los borbones a los tiburones, eso no es delito. ¿Es un delito de odio? Yo creo que no. En cambio, si digo vamos a violar a jovencitas, ¿sí lo es? Eso sí, ¿no? Creo que en ese caso sí. Y si digo vamos a dejarnos de mariconadas y vamos a salir a administrar justicia proletaria a los fachas, ¿lo es también? Pues a mí no me gustaría eso, pero yo ¿Lo es o no? Es por saber que pues sí seguramente, que no. Seguramente no haya que primar la libertad de expresión. Pero fíjate, vamos a una cosa, perdóname. Un segundo y termino, que yo soy exactamente igual de objetivo, porque creo que la izquierda, por ejemplo, Podemos, ha abusado también mucho llevando a los tribunales a periodistas que, a mi modo de ver, se han excedido en algunos comentarios, en algunos calificativos, pero que han sido los primeros que han llevado a esos periodistas a los tribunales y que han hecho una serie de denuncias que creo que un partido político no puede hacer. ¿Por qué? Porque precisamente lo mismo que estamos diciendo, la libertad de expresión prima sobre otro tipo de cuestiones. Y creo que aquí Podemos tiene que ser también conocedor de... Mira, obviando la demagogia barata de Rejón, que es manifiestamente popular, es un demagogo absoluto, un falso y un cínico. Y lo digo porque estoy en el ejercicio de mi libertad de expresión. Claro. Bien. Pero no constituyo ningún delito con estos calificativos que yo le dirijo a Íñigo Errejón, porque es una manera que yo tengo de pensar de su actividad política, ¿vale? Obviando la utilización, como bien decía el compañero de antes, del embudo, ¿no? Lo ancho para ellos y lo estrecho para el resto. Obviando todo eso, vivimos en un Estado de Derecho, que tiene unos jueces, que hay una ley que emana de la Constitución, y esa ley la interpretan los jueces, que para eso son jueces, porque también lo dice la Constitución, después de un procedimiento, ¿vale? Estos señores, que son jueces, hay que respetarlos siempre, porque si no respetamos el principio elemental de una democracia, que es la justicia, estamos, permitidme la expresión, jodidos.
Si los jueces dicen que esos 14 artistas tienen que estar en la cárcel porque han constituido delito en sus expresiones o comentarios, como tú lo decías, tienen que estar en la cárcel. Y ya puede venir a decirlo la ONU, la BBC, la Fox o el Sun Corda. Me da exactamente lo mismo. Lo que no podemos hacer, o lo que no puede hacer la izquierda, es demonizar a la justicia cuando le interesa y cuando no le interesa, no demonizarla. Eso no es así. La justicia es justicia. Claro, ya, es que el problema mira no cómo son no los- critica, mira cómo coincido no contigo, critica. yo creo que el problema no son los jueces, el problema No, claro que es no. pero las leyes se pueden, en una sociedad democrática, se pueden corregir, se pueden encauzar, Pero bueno. y yo creo, y lo digo no Al- solo, las no leyes, solo por las esos leyes artistas. emanan Se- de la soberanía popular se ha- que reside en el Congreso de los se Diputados. está Que sus señorías diputados presenten una ley, se debata y ya valoraremos el resto de los que estamos allí si entendemos que está dentro del marco constitucional o no. Porque si todos sabemos cómo funciona esto, y aquí hay un letrado en la mesa, sabrá perfectamente que tú puedes plantear la ley que quieras plantear y será constitucional o no. Si no lo es, se presentarán los recursos que se tengan que presentar. Dicho esto, como la corona, que es uno de los principales ataques de este señor, y el terrorismo, que es uno de los principales amigos de este señor, son constitutivos de delito tal y como marca la ley, y que además la corona está protegida en la Constitución, dudo yo mucho que ahora Podemos, presionando al Partido Socialista, quiera modificar la ley para que las injurias a la corona no sean delito, y que como consecuencia de ello el Partido Popular, Vox o Ciudadanos no presente un recurso de inconstitucionalidad y el Constitucional no tumbe esa ley. Con lo cual las cosas se van a quedar como están, porque la Constitución española es mucho más inteligente que Errejón, que Podemos y que toda la caverna de la izquierda que defiende barbaridades y a bárbaros y a terroristas culturales como este señor. Afecta Sobre la todo- imagen exterior del país y creo que... ¿Qué afecta ¿Sabes lo que afectaría a la imagen exterior del país? Que no cumpliéramos la ley. Estar por encima de Turquía o de Irán en artistas encarcelados por expresar Porque sus- nuestros pero artistas por sus eran mucho expresiones, más delincuentes. No beneficia a España. Pero Yo vamos- lo vamos único a que ver, digo vamos es a ver. que debe modificarse la ley, encauzarse la ley para no se para tiene- que prime vamos a la ver. libertad de expresión. Y lo digo también con periodistas de derechas, muchísimos que han sido denunciados, en A este ver, caso por independientemente- Podemos, y creo Yo, que mira, eso es un error. puedo estar de Tampoco- acuerdo o no tampoco contigo en que haya que defender a modificar la nadie. ley. Ya te he explicado No se que puede abusar de esa esta modificación forma de ley seguramente sea inconstitucional, por lo que acabo de comentar, no lo voy a repetir. Pero hasta hoy tenemos una ley. Y si esa ley hay 14 artistas que se la han saltado, vamos a ver, si hay 14 artistas que se la han saltado porque así lo dice una sentencia de un juez, hay 14 artistas que se la... Oye, a lo mejor los artistas turcos son mucho más prudentes que los españoles. No, es que- por es eso que- no están en la cárcel. A ver, Oye, ¿qué yo, pasa? Que es que con en Turquía... todos mis respetos, dejad Yo- simplemente hacer una alusión a lo que estáis comentando, porque la verdad que es alucinante. Yo alucino, sobre todo porque muchos, no, y por supuesto no lo digo por vosotros, sino mucha de la gente que nos escucha y mucha de la gente como este señor o este individuo no han vivido ni saben perfectamente nada de cómo se cuecen las cosas, o sea, ni cómo se cuecen las cosas legales, ni dónde están los límites de lo que pueden hacer o lo que pueden hacer no. Es decir, si yo me metiera directamente con su mamá o con su papá y le dijera a la cara, tu mamá o tu papá es esto o es aquello, seguramente no terminaríamos muy bien. ¿Por qué? Pues porque estoy cometiendo un delito, Y está claro, y es que no es cuestión de que se tenga que negociar, señor, aquí no se negocia nada. Este señor comete unos delitos y por eso se le detiene. Es decir, aquí, porque se tiene que cumplir, no como dice mi compañero la Constitución, sino porque lo marca un código que está aprobado desde hace muchos años, que es el Código Penal. Claro. O sea, y si tú sobrepasas el límite, me da exactamente lo mismo. Yo he vivido y he pasado por circunstancias muy diferentes, digo, sociales, desde que tengo 50 años, pero he vivido por circunstancias diferentes. Ahora, estoy aterrado de compartir mi realidad social con individuos así. Por eso no quiero saber absolutamente nada de gente así, y que cuanto antes le encarcelen y se lo lleven a Andorra o no sé dónde tiene que ir. ¿Dónde tiene que ir? Pues a Sebastopol. No, a la cárcel lo tienen que llevar, que es lo suyo. Bueno, a trabajos forzados. Ya le han llevado. Donde hay que meter a los delincuentes es a la cárcel, y los delincuentes son los que incumplen la ley, y para eso están las fuerzas del orden y están los jueces. Que alguien considere que no es así, bueno, pues aparte. También a mí me sorprende mucho, por ejemplo, qué pasa con los ocupas. Resulta que yo salgo a comprar el pan y cuando vuelvo a casa alguien se ha metido en mi casa, y resulta que yo no puedo decir, oiga, vaya usted de mi casa y echarle, porque ejerce una violencia contra él y la ley ampara.
¿Eso qué es? Algo muy grave que está ocurriendo en España desde hace unos años. En los últimos 5 años ha aumentado en el 50% el número de ocupaciones de viviendas, hasta el punto de que hoy mismo el Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados una propuesta para penalizar la ocupación y proteger al dueño de esa vivienda que ha sido ocupada. ¿Y saben qué ha ocurrido? Que el PSOE, Podemos y los independentistas han echado abajo esa proposición. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta
El collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Simbioline Megaflora, es de Mundo Natural. El Partido Popular ha llevado hoy al Congreso de los Diputados una proposición de ley contra la ocupación que incluye recuperar las penas de cárcel, prohibir que los ayuntamientos empadronen a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos y proteger a los vecinos afectados por estas situaciones. Se trata de reactivar el delito de usurpación con penas de 1 a 3 años de cárcel y facilitar a la policía el poder echar a los ocupas en un máximo de 12 o 48 horas y la intención es salvaguardar los derechos de los propietarios que vean su vivienda ocupada, pero eso sí, estableciendo medidas de protección a los más desfavorecidos en una situación precaria. El principal objetivo es el desalojo, un desalojo en 12 horas, casi inmediatos. En 12 horas uno ocupa a la calle. Y lo primero que hay que poner por delante es que no se puede mezclar ni confundir una política efectiva de vivienda con proteger la ocupación. Con respecto a las familias vulnerables, la Administración tiene que hacer su trabajo, lo que ha hecho siempre el Partido Popular. La iniciativa, muy aplaudida por los propietarios de viviendas, ha sido tumbada, echada abajo por PSOE, Podemos e independentistas, diciendo que el PP estaba sobredimensionando el problema de la ocupación. Pues debemos decirles que la agencia de calificación de deuda Moody's se ha referido esta misma semana, al grave problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, que pone en cuestión la defensa de la propiedad privada y es una amenaza para el sector inmobiliario. Y las medidas del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han ido encaminadas a proteger a los propietarios, sino al contrario, a favorecer la impunidad de los ocupas. Según datos de Europa Ciudadana, en el plazo de 5 años se han incrementado en un 50% las ocupaciones
desde las algo más de 10.000 en el año 2015 a las más de 14.000 en 2019. Y en el primer semestre de 2020 se habían registrado ya más de 7.400. La verdad es que si usted tiene un piso y se lo ocupan unos ocupas ilegales, que Dios le coja confesado, porque tiene por lo menos 2 años por delante de todo un rosario en el que la ley, al parecer, poco le puede ayudar. Bueno, diga lo que diga la excusa que en este caso ha buscado Iván Redondo para votar que no a una ley que es una demanda social, porque detrás de esa demanda social hay un drama social que es el de la ocupación, que es no proteger la propiedad privada, que en un Estado de Derecho es sagrada, esta es mi casa, este es mi local y yo lo usaré para lo que yo considere, que para eso lo he pagado yo con mi esfuerzo, y eso es algo que sorprendentemente el Partido Socialista le va a poner serias dificultades a aquellos ayuntamientos en los que gobierna el Partido Socialista y que muchos de los propietarios que tienen la malísima suerte de ver cómo ocupan su vivienda, se dirigen directamente o bien a la Policía Nacional o a la Policía Municipal, es decir, se dirigen a alguna institución para decir, oigan, me han ocupado mi casa, habrá que echarles, ¿no? Muchos no saben que tiene un procedimiento legal, que tendría que ir al juzgado, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo le van a explicar estos dirigentes socialistas a sus vecinos que simple y llanamente se tiene que aguantar porque hayan entrado en su casa, porque su partido a nivel nacional, para, oye, mantener ese pacto de gobierno con Podemos, porque es verdad que Podemos no se mueve bien en lo de la propiedad privada, salvo la de ellos, Cuando es la de otros, es de ellos también. La propiedad privada es de ellos y la de los otros es de ellos también, ¿no? Esto es del manual comunista, ¿no? Lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Y sobre todo porque hay una cosa que yo creo que no son conscientes, porque yo creo que la mayor parte de los que están en el gobierno social comunista, no todos, pero una gran parte, no tienen ni pajolera idea de lo que les puede venir encima con esto que están diciendo y con esto, de verdad, sinceramente, porque desde luego no les toca a ellos de lleno, en ningún caso, y en primera persona, el tener que sufrir este tipo. Pero es que no deja de ser un circo social otra cosa más, es decir, el reparto de la pobreza, el reparto de la ruina. Mire usted, haga usted una política correcta de vivienda, que es verdad que hay mucha gente que a lo mejor está necesitada, y aplíquela usted de alguna forma, si es que eso se puede hacer perfectamente. No favorezca una de las cosas que están también tipificadas en el Código Penal y, lógicamente, acarrea que esto no lo saben, es que no lo saben. O sea, lo de apoyar a que las casas que están deshabitadas, que tienen propiedad y que tienen una propiedad privada, ¿sabes?, que es inalienable, es decir, que no se puede separar de su propietario por mucho que estén deshabitadas o que bajes, como tú bien has referido, a por el pan y te ocupe alguien o tu casa, es que ni se puede tolerar, es que solo pasa esto en España, es que es como un circo. O sea, no dejamos de tener atracciones en este país llamado España. O sea, da igual payasos, ahora los ocupas. Pues mire usted, que no les afecte a ninguno. Tanto se quejaba el señor vicepresidente del gobierno de que se iban a pitar a su casa. Bueno, pues espero que nunca le pase, pero si saltan algún día a la valla y logran tal, y le ocupan la casa simplemente los guardeses, va a tener un problema. Bueno, puede entrar en cualquiera de otras de sus casas que tienen propiedad, que no solamente tienen esa, ¿eh? Sí, y los de la en esa es difícil con la protección policial que tiene. Y algunos que otros presentadores. Esperemos que no pase nada a la casa de ningún político, ni por supuesto del vicepresidente. Ni de ninguna persona, ningún ciudadano, no solo políticos. El gobierno dice que acusa al PP, a Ciudadanos y a Vox, de estar sobredimensionando el problema de la ocupación. Yo no sé si lo de sobredimensiona o no, si es tan casual o no tengo los datos suficientes, pero sí que creo que ha perdido el relato. Creo que es uno de los temas en los que la derecha ha ganado el relato, en el sentido de que es inadmisible y hay enorme preocupación en que se produzcan este tipo de ocupaciones, que además se producen en todos los municipios, son casos conocidos, y creo que debería actuar, cosa que no está haciendo con la contundencia que le pide la sociedad española. Creo que el gobierno va por un lado y la sociedad va por otro. Y luego, en la ley del PP, que tampoco he entrado a fondo, pero yo creo que sí que había cosas que eran obvias, es decir, que una persona no se pueda empadronar en una cosa que no es suya y que ha ocupado de forma ilegal. Eso ayudaría mucho a evitar este tipo de acciones, porque claro, al final, si ocupas una casa y tú te puedes empadronar en el ayuntamiento y por tanto ya entras a poder recibir... Pero eso se llama, para poder hacer eso, se llama usucapión. Para tú poder adquirir la propiedad de una cosa, por el transcurso del tiempo, es una forma de la que hay para adquirir la propiedad en España.
la compraventa, la sucesión mortis causa y la usurpación. Y la usurpación, que es lo que hoy la diputada del PP reclama que vuelva a aplicarse, lo que es el delito de usurpación. Claro. Porque claro, usted tiene una vivienda, no entro si es de alquiler o de propiedad, usted vive en una casa, ¿no? Claro. Imagínese que ha venido aquí a hacer el programa y cuando vuelva a casa se encuentra con que un grupo de gente ha entrado en su casa, la ha ocupado y se han instalado. Es más, puede que haya tenido tiempo hasta de cambiar la cerradura y usted ni puede entrar. Usted en ese momento llama a la policía, y entra en mi casa y la policía le dirá, no tiene nada que hacer, vaya al juez a denunciarlo. No puede intervenir sin una orden judicial previa de hacerlo, y además tiene que ir el oficial del juzgado, tiene que ir la policía municipal y un SAMUR. Os lo digo porque normalmente siempre suele pasar, porque tengo lamentablemente ataques en mi despacho, de yo no llevo este tipo de asuntos, pero lamentablemente se sabe perfectamente cómo actuar porque meten a menores dentro de la vivienda. Claro, meten a menores dentro de la vivienda, con lo cual ahí ya es imposible. Eso es como decir, de verdad, y es que es lamentable. Es un drama. Que yo, de verdad, esta gente que aprueba este tipo de cosas, por eso tiene que ir el SAMUR, tiene que ir el trabajo, tiene que ir de servicios sociales y demás, porque se ha montado un pifostio para poder hacer la... Pero tú te ves despojado de tu propiedad de una forma así. Propiedad de la que tienes que seguir pagando la hipoteca, o pagando el alquiler, o pagando el IBI, o pagando los suministros, que no puedes cortar los suministros, ni puedes agredir ni acosar a los delincuentes que te la han ocupado. No votar esta proposición del Partido Popular, esta ley del Partido Popular, es ir en contra del sentido común más básico. Es ir en contra de la gente. Porque también podemos llegar a discutir el sentido común, porque tú puedes tener uno y otro, pero es que este es básico. Totalmente, vamos, este es básico. Sergio, no, o sea, no ha lugar la discusión. No ha lugar la discusión. Solamente ha lugar la discusión si gran parte de tu electorado es ocupa. ¿Qué es lo que le pasa a Podemos? Sí. No, perdona. Gran parte de su electorado vive de eso. No, vamos a ver, Podemos el Patio Maravillas, oye, muchos son diputados y concejales del Ayuntamiento de Madrid y han sido previos ocupas. Hay que ser serios, ¿no? Yo creo y tan serios. Que el electorado de Podemos, en su inmensa mayoría, nos ocupa. Creo que tampoco hay tantas ocupaciones, lo cual no quita decir que son muchas. 14.000 en el 2019, tenemos datos solo del primer semestre de 2020, que ya estaban por más de 7.500. Y ojo, y muchas ocupaciones que no se denuncian porque son promociones, sobre todo en zonas de costa, etcétera, etcétera, son promociones de bancos que en todo ese pool de viviendas que tienen, esa locura que tienen inmobiliaria, ni saben que están ocupadas. O sea, no se denuncian todas las ocupaciones que hay y las que se denuncian ya son muchas. Y de verdad, mucho del votante, electorado y dirigente de Podemos ha sido ocupa. Del Patio Maravillas han salido concejales del Ayuntamiento de Madrid. No es lo mismo el Patio Maravillas, que estamos hablando de otras cuestiones, y no es lo mismo el Patio Maravillas que ocupar una casa, no es lo mismo. Perdona, ¿era una ocupación? ¿Eso era una ocupación? En cualquier pero por algo se empieza, ¿no? ¿Era una ocupación o no? Es una propiedad privada, ¿no? ¿Y era una propiedad privada? En cualquier caso, yo creo que, aunque sean 100, es decir, los dramas que están pasando son pero desde el punto historias... desde el punto de vista, de verdad, como yo creo que el gobierno... Como periodista, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando contigo. Es decir, desde el punto de vista periodístico, como titular, es decir, ¿tú ves bien o facultas, tú crees que mancillar la propiedad de una persona? No, si ya ha dicho que no. Ya que el gobierno tiene que actuar con más contundencia, con más rapidez, abordar un asunto que preocupa mucho a los españoles y que preocupa... Pero quien se opone son los socios del gobierno. O sea, pero José María te acaba de decir que la izquierda ha perdido el relato en este sentido. Está haciendo mal defendiendo eso. Te estoy diciendo que lo que creo que la gente, que existe una preocupación en todas las ciudades, porque es evidente, porque todo el mundo conoce casos, y que eso el gobierno debe regularlo y tomárselo en serio, porque... Es que con la impunidad que ellos generan votando que no a eso, yo este verano, si la pandemia nos deja, etcétera, etcétera, y me voy una semana de vacaciones, me voy acojonado. Porque esa impunidad legal que ellos van a provocar diciendo que no a la modificación que plantea el PP es barra libre. Y ahora yo llego a mi casa y me encuentro a alguien dentro con un menor, ya te ha visto. Y escucha, y ya estoy jodido, porque no voy a poder... De verdad que he visto situaciones dramáticas, profesionales, que ya digo que yo no ejerzo ese tipo de disciplina, y la verdad que es que una situación, decir, no sé, es que hasta incluso, os tengo que decir la verdad, es decir, hasta incluso aconsejamos muchas veces a la hora de, porque negocian el dinero, es decir, cuando se te meten este tipo de individuos... Dame 6.000 y me voy. Exacto, ¿no? Dame 6.000 y me voy y me largo y no hace falta que vengas con la policía. Por no hablar de las mafias que existen, localizando inmuebles y facilitando a pobre gente en ocasiones a los que cobra una pasta,
por meterles en ese inmueble y decirles, y aquí tenéis las normas de funcionamiento para que no os desahucien en un par de años. Sí, pero Javier, correcto. Querido Javier, la población que está en realidad. riesgo de exclusión y que no tiene dinero, la solución de un Estado no puede ser permitir la ocupación. No, en la proposición de ley que presentaba hoy el PP se estaba contemplado medidas de salvaguarda para las personas. Lógico. Que es la normal. Pero la solución para una persona que está en precario no es robarte tu casa. Habrá que buscar otra solución, ¿no te parece? Que es, por cierto, lo que se está haciendo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y el Estado no puede... acompasar unas medidas y unas ayudas sociales que está llevando hacer, a cabo, en este caso, la Consejería de Vivienda, que la dirige David Pérez, muy bien llevado, y paralelamente un plan de vivienda para esas personas y esas familias que están en una situación de vulnerabilidad complicada. Eso es lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer es la barra libre. Además hay otro dato muy concreto, es decir, cada vez hay más familias que recurren a la seguridad privada, a las alarmas, y la gente no es tonta. Es decir, si la gente lo hace, no se puede decir que es porque hay una campaña mediática, porque son anuncios, no, eso ocurre porque existe un temor. Y es evidente. Pero dices alarma de casa. Y más ahora con el coronavirus, que mucha gente no ha podido ir a sus segundas residencias, que lo pasan realmente mal con ellos. Pues es incomprensible que este gobierno lo tolere. Lo mejor es dejar un Rottweiler con hambre. Lo mejor es dejar un Rottweiler con hambre en casa y... Yo solo sé que si cojo tu coche, rompo la cerradura, hago un puente y me llevo tu coche, soy un ladrón. Sí. En cambio, si hago lo mismo con tu casa... No. Estoy en mi legítimo derecho a ocupar tu vivienda. Claro, porque no tienes opción de poder ir a otro lado y aparte si te vas con un menor, pues ya me has aviado la vida, por lo menos para tratar de intentar ocupar otra vez. Señores, no entiendo por qué han votado en contra de una propuesta como esta, cuando hay un clamor en esta sociedad por defender la propiedad privada y el piso y la casa de muchísima gente que con mucho esfuerzo la tiene para que un buen día unos desalmados la ocupen. Porque si es gente necesitada, seguro que encontramos otras soluciones. Don Sergio López, gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias Fernando Fanego por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias José María Garrido por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Sigan con cuidado que el virus sigue ahí fuera, ya saben, medidas de precaución. Sigan con nuestra programación y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.